Buenos días de nuevo. Antes de comenzar las sesiones académicas del Congreso, me voy a permitir robarles solamente 3 minutos, porque además el tiempo que ganamos en la presentación lo acabamos de perder en el café, cosa por otra parte comprensible. Y les voy a robar unos minutos solamente para, desde la Secretaría Académica del Instituto Orígenes del Español, darles nuevamente la bienvenida, esperando que su estancia en La Rioja sea lo más grata posible. Como ha comentado ya Claudio en su intervención, el Instituto Orígenes del Español ha realizado un enorme esfuerzo para realizar esta actividad y por ello Cilengua y la Fundación San Millán, nuestra casa madre, han puesto todos los recursos necesarios en el interés por dotar a este congreso de la máxima altura científica. Su presencia aquí, a pesar de la que está cayendo, ya prueba que esta altura se ha conseguido. Esperamos, por tanto, que todas las expectativas, tanto profesionales como personales, que traíamos a este congreso se cumplan. Me gustaría agradecer muy especialmente a la dirección del Instituto Orígenes del Español, en la persona de don Claudio García Turza, la enorme confianza puesta en mi persona a la hora de coordinar este magnífico encuentro científico. También agradezco todos los medios y el personal puestos a mi disposición en este congreso. Todo el personal, vuelvo a repetir, administrativo de Cilengua y de la Fundación San Millán, vienen trabajando muy duro los últimos meses y han sido fundamentales para que esta organización dé sus frutos. Y, por último, ya, en calidad de secretario general de este congreso, me gustaría agradecer la labor de apoyo continuado del Comité de Organización, que en las personas de don Francisco Domínguez Matito, de la Universidad de La Rioja, María Luisa Lobato, de la Universidad de Burgos, y Juan Matas Caballero, de la Universidad de León, han mostrado en todo momento una enorme disposición a ayudar a que este proyecto llegase a buen fin y, lo cual valoro de forma muy especial, respetando en todo momento la autonomía en la gestión de esta Secretaría y comportándose, por tanto, como unos invitados, pero unos invitados de lujo. A todos los dichos y a todos los presentes, gracias de todo corazón. Como han podido comprobar, son muchas las personas a las que, si este congreso llega a buen puerto, habrán ustedes de agradecer y felicitar. Me reservo, sin embargo, la responsabilidad de asumir aquellas críticas o sugerencias que ayuden a mejorar este o sucesivos proyectos del Instituto Orígenes del Español. Muchas gracias a todos y buena estancia. Tiene la palabra don Claudio García Turza, director del Instituto Orígenes del Español. Brevísimamente, porque don Olegario González de Cardenal es sobradamente conocido por todos, decirles que estamos ante un teólogo y un filósofo, como ustedes saben muy bien. Simplemente decir que él es catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Nada más. Tiene la palabra. Buenos días a todos ustedes, querido profesor García Turcia, presidente del Congreso, señoras, señores. El tema que se me ha encargado y que expondré exactamente en la media hora que se me ha asignado a partir de este instante tiene por título Dramatización del pensamiento religioso bíblico. Nuestro Congreso une dos palabras máximas, Biblia y teatro. Pero ¿tienen entre sí alguna connaturalidad ambas magnitudes? ¿Hay entre ellas una sintonía interna o son magnitudes heterogéneas que unimos de manera puramente exterior sin que desde dentro de sí mismas las religue ningún vínculo esencial? Por ello sería necesario que, aunque fuera de manera brevísima, nos preguntásemos qué es el teatro y qué es la Biblia, para discernir si desde dentro se puede establecer una relación entre ellas o si la conexión que históricamente han tenido es puramente fortuita, derivada de factores externos políticos o de la naturaleza interna que une a los dos. Por ello, en una primera parte previa sería necesario preguntarnos ¿por qué hacemos teatro los humanos? ¿Qué hacemos al hacer teatro los humanos? Y a la vez las preguntas correspondientes, ¿qué es la Biblia y por qué no han dejado de revivir como potencia dramatizadora las ideas, los personajes, las situaciones
que ella ofrece. Eso supuesto, tienen ustedes un esquema de lo que sería una exposición objetiva, por lógica inmanente, de este tema. Por tanto, en una primera parte había que preguntarse Biblia y teatro. Les ahorro la pregunta ¿qué es teatro y qué es Biblia? Para preguntarme de manera brevísima por la convergencia entre ambas. La primera es de carácter negativo. Ni la Biblia ni el teatro son, en su intención, ofrecen una experiencia de naturaleza moral, intelectual o práctica. Se sitúan en otro orden de realidad. Convergencia positiva, uno y otra se dirigen a la libertad para provocarla, iluminarla y descargarla. Recuerden la definición de tragedia que Aristóteles hace al comienzo de la Poética y de lo que él dice del phobos kai eleos, el temor y la compasión que desembocan en la catarsis. Y recuerden la frase clásica de la literatura alemana para definir al teatro, que es Existenzerhellung, es alumbramiento de la existencia desde dentro, provocándola a un proyecto. Uno y otra son metáfora, parábola de la vida humana, en el sentido etimológico de ambas palabras. Ferein meta, llevarlo más allá de él, transformándola, y parábola, arrojándola. Por tanto, existencia llevada, lanzada en transformación más allá de sí. Eso tienen en común la Biblia y el teatro. Si el teatro es la metáfora de la vida humana, metáfora en su sentido etimológico, es decir, lo que saca de sí, la lleva más allá de sí, la vida, para que se reconozca en sí misma, en su allendidad, la Biblia es la metáfora de Dios, es decir, el texto que expresa cómo Dios ha ido más allá de sí mismo, se ha insertado en el corazón de la historia hasta compartir las vicisitudes, glorias y angosturas de la vida humana en un juego dramático entre libertad infinita del infinito y libertad finita de su criatura. Por tanto, si hay una dramática del humano puesto ante sus límites, tensiones y poderes ajenos que la advienen, también hay una dramática divina por la que Dios se pone a sí mismo como absoluto en el mundo, quedando referido y en este sentido atenazado y relativizado a merced de la libertad de los humanos. El teatro presenta así el drama del hombre y la Biblia presenta el drama de Dios. Ambos convergen en ser transposición de sentido, en ascenso del hombre hacia una verdad, plenitud e infinitud que se le escapan y quiere conquistar. Y por otro lado, en descenso de Dios hacia la verdad, caducidad y mortalidad del hombre que aquel quiere compartir, para revelarse no como el dueño exigente del hombre, sino como el solidario compadeciente con él. El berit, la alianza, es la categoría fundamental de la Biblia. Y eso revela que es la solidaridad, correlación y dependencia de destino entre el hombre y Dios. De eso tendríamos que haber hablado en la primera parte, Romanos, Biblia y teatro. Segundo, la dimensión dramática de la experiencia religiosa, que va a llevar consigo la recolección de experiencias humanas fundamentales, generales, pero vividas corandeo, delante de Dios, y una serie de experiencias específicas de la relación religiosa. La dramatización del pensamiento religioso surge y se apoya sobre la experiencia religiosa, que a su vez se trenza con la experiencia dramática de toda vida humana. El drama tiene un origen religioso, tanto en el mundo griego como en el mundo cristiano. Son la historia y acción de una divinidad las que desencadenan una respuesta en la cual se quiere revivir aquellas acciones primordiales fundantes, haciéndolas surgir y crecer salvíficamente en quienes participan en el drama. La tragedia clásica en Grecia es el resultado de la conjugación entre dos órdenes: el origen dionisíaco y una forma apolínea. Alguien ha afirmado que la tragedia es el resultado de haberse dado la mano Dionisos y Apolo para hacer surgir la experiencia transformadora del sujeto
siendo expresada esa experiencia con todo su poderío, pero en una contención que le arranque toda violencia destructora, todo dinamismo seductor. Violencia y seducción, razones por las cuales Platón va a prohibir que en la república que él piense haya poetas. Dicho esto, ¿cuáles son los dinamismos o los datos fundamentales que constituyen el dramatismo de la existencia humana y cómo son estos vividos en la experiencia religiosa? Solo enumeramos algunos, como es lógico. La inseguridad humana originaria al estarnos sustraídos nuestro origen y la conciencia de lo que le precede. La caducidad de todo lo que poseemos con la conciencia de que nada es retenible y que por tanto nunca más podremos volver a gozarlo reteniéndolo. Recuerden el famoso poema de Poe, El cuervo, Nevermore. Ninguna experiencia, ninguna posesión, ninguna amistad podrá ser retenida. La seguridad de la muerte con la incapacidad para prever su venida y por ello la remisión de la vida a un poder que nos la sustrae y otorga en préstamo hasta que nos sea reclamada. La clara conciencia de la libertad como condición necesaria para otorgar dignidad a la existencia, a la vez que la incapacidad para una liberación de todo lo que nos oprime, enajena o condena. Nuestros deseos infinitos y las potencias finitas para realizarlas, por los cuales no coincide desear y poder. El sufrimiento injusto que nos revela un sinsentido e injusticia inherentes al hecho mismo de vivir. La culpa que resulta de nuestras acciones conscientes o incluso de aquellas ignorancias que nos arrastran a consecuencias fatales. Recuerden lo que se ha llamado la ignorancia trágica. Piensen en Edipo y tantas figuras donde al final se descubre que por una negligencia o por no haberse percatado de una serie de cuestiones se termina matando al padre o casándose con la madre. De esos hechos primordiales nos nacen unas inquietudes fundamentales que mantienen permanentemente en vilo la existencia del hombre vigilante que no niega sus ojos interiores o ensordece sus oídos espirituales. El drama da palabra a esos datos y sentimientos para permitir a nuestra libertad asumirlos y en batalla con ellos otorgar sentido al tiempo de vivir y al instante del morir. Estas experiencias humanas fundamentales serán asumidas en la experiencia y pensamiento religioso a la vez que van siendo retomadas a lo largo de la historia en el horizonte de esperanza agónica propia de la tragedia, pero no solo por la tragedia. En el horizonte del humor y de la confianza, en el valor perenne y en la dignidad sagrada del humano, son también asumidas y trascendidas estas experiencias en la comedia. De ahí que la representación cómica pueda ser una de las más bellas expresiones de la redención. Piensen en los cuadros de Rouault, por ejemplo. La risa y el llanto, la seriedad y el humor han ido siempre unidos y cada uno de ellos solo es verdadero si arrastra al otro. Recuerden que en Grecia los grandes agones o certámenes entre los poetas obligaba a 3 tragedias y una comedia, de tal forma que solo acreditaba la dimensión dramática quien era capaz de descubrir la hondura de la vida humana en lo que ella tiene de dimensión de humor y no solo de seriedad. En tales experiencias se abren las yendas por las que el hombre se eleva hasta la sospecha de la existencia de una realidad sagrada a la que se puede dirigir en la oración confiada o en la apelación agresiva, pero entre la que se encuentra inexorablemente plantado. Lo que le excede y le reclama absolutamente le llama a preguntarse si no estará emplazado por alguien llamado algo y por ello podrá contar con mayores fuerzas que las propias. Todo drama remite a una intimidad de sentido que se le escapa al hombre, a un poder que decide de él y ante el que debe decidirse para rechazarlo o para contar con él, aun cuando no tenga capacidad
de nombrarlo. Si esto es en alguna forma, solo os ha aludido lo que he llamado la dramática intrahumana, pasamos ahora a la dramática intrarreligiosa, es decir, aquellas tensiones, desafíos, angosturas que nacen de la vivencia específica de lo que la presencia del absoluto significa en la vida humana. Es evidente que aquí me refiero siempre al horizonte bíblico, por tanto al horizonte monoteísta y al horizonte personalista. No entro en otros horizontes que no son de nuestro tema. Ante la que hemos caracterizado como dramática intrahumana tenemos que situar lo que podríamos designar dramática intrarreligiosa, que no se superpone a aquella, sino que la asume y la vive en la medida en que existir religiosamente es existir delante de Dios, con Dios y para Dios. ¿Cuáles son los elementos inherentes a la experiencia religiosa que la pueden convertir en fuente de plenitud confiada o llenarla de tensión dramática en función del ejercicio que realice de su libertad? La primera afirmación que da sentido a todo lo siguiente es que el hombre creyente es implantado en un espacio en el que no se puede aposentar plácidamente en sí mismo ni en el mundo, porque se sabe llamado con su nombre propio, invitado, interrogado, enviado y esperado por Dios, su creador, amigo y compañero de alianza. En una palabra, el hombre es sacado de sí mismo y de su lugar para ser interrogado por sus acciones. Y elijo dos formas verbales que determinan la lógica inherente de la Biblia. Una interrogativa y otra imperativa. Adán, ¿dónde estás? Y un imperativo, Abraham, sal de tu tierra. El hombre es así situado en la escena de la existencia para ser un actor, cumplir un papel, expuesto en el mundo junto con el cosmos y los animales para que los nombre a los animales, para que cultive la tierra y sea responsable ante su Señor, de a Caín, del cual es guardián, y a la tierra para que no sea violentada o esquilmada. Kant afirmó que los hombres, cuanto más civilizados, más actores son, y nosotros podemos añadir que el hombre que se descubre a sí mismo religiosamente es por principio y por definición actor en un drama que ha escrito a alguien, creación, que dirige a alguien, providencia, y ante ese alguien que él tiene como espectador, se define y al final de la representación va a recibir el aplauso, el silencio o el rechazo. Si no podemos decir que el hombre sea autor del drama de la realidad, porque ella le precede, sí podemos decir que es coactor con Dios del drama de su existencia personal y de la historia universal. Esa es su gloria, esa es su responsabilidad y esa es su inexorable e inseparable condición dramática, porque tiene que elegir y se elige siempre, se tome el camino positivo o se tome el camino negativo. ¿Cuáles pueden ser las tensiones dramáticas que resulten de este drama de la vida vivida por el creyente como coautor y coactor con Dios? Permítame que enumere con letras, enunciando más que exponiendo. A. Es dramático el hecho mismo de la existencia de Dios. Es fuente permanente de tensión creadora en un sentido y amenazadora en otro, si no se instaura una relación justa con él. El hombre tiene que reconocerse y acogerse como absoluto en su orden, pero a la vez como relativo a quien le funda en el ser y que en cuanto a libertad infinita es fuente y límite para su libertad finita. B. Dios se le manifiesta como su origen amoroso, pero a la vez le hace sentir su trascendencia que desborda absolutamente la capacidad comprensiva del hombre, de forma que a lo largo de esa historia le aparece unas veces como Dios escondido, otras como Dios ambiguo, como Dios violento o incluso como Dios injusto.
Recuerden el poema de Job. Tensión ante Dios en su trascendencia absoluta y en su inmanencia encarnada, entre su poder metafísico y su amorosa condición personal, Dios ser o Dios amor, y como consecuencia la difícil actitud que une a la vez confianza absoluta, Gottesvertrauen, dicen los alemanes, y veneración o temor absoluto, Gottesfurcht. C. La cercanía de Dios al hombre hasta sentirle caminando con él en las situaciones concretas de la vida, reclamándole verdad y justicia para con sus prójimos, va unida a una conciencia de su trascendencia absoluta sobre todo lo que es mundo, posibilidades o dominación del hombre. Dios se deja percibir como una presencia real y personal, pero a la vez como una presencia alusiva y excesiva. Se da sin dejarse sustraer, se mide con el hombre y comparte su destino. Se le concede absolutamente como un amigo a otro amigo, pero a la vez le cede absolutamente y delicadamente se le sustrae. Y ahí tienen la magia en un sentido y la ciencia en otro sentido, queriendo quebrar este binomio y apropiárselo con técnicas prelógicas, es la magia, y con términos superlógicas, que es la ciencia. D. Dios es para el creyente absoluta gracia y absoluta exigencia, don incondicional y esperanza sin límites. Estos dos elementos de la relación con Dios aparecen en una primera mirada como irreconciliables, ya que si es todo plenitud en sí mismo y desbordamiento sobre el hombre, no necesitaría nada de éste. Pero la relación es del orden personal y libre y amoroso. Tal es la alianza, de tal forma que aquí se puede hablar de que en la misma medida que el hombre necesita de Dios, en esa relación personal, Dios necesita del hombre. Y aquí hay que situar todo lo que inexactamente llamamos antropomorfismos de las lágrimas de Dios, del arrepentimiento de Dios, del dolor de Dios, de la pasión de Dios y de la muerte de Dios. Fórmulas absolutamente impensables en el horizonte griego filosófico de un Dios ser, pero fórmulas absolutamente necesarias en el horizonte de una lógica bíblica de un Dios creador, amigo y solidario del hombre. Dios en la perspectiva bíblica es siempre Dios en relación, de forma que no es posible hablar de él desde fuera de ese horizonte de comunicación y de intersubjetividad. En esta perspectiva, el hombre podría estar ante él en actitud de dominación, de apropiación o de conquista. Tales son, dije, las actitudes de magia y ciencia. Para la Biblia, Dios previene y adviene a la vida humana como un rostro que deja entrever un amor y una libertad que se ofrecen y esperan respuesta. Estos serían algunos de los elementos de la realidad de Dios, tal como se deja sentir en la experiencia religiosa. Ahora tendríamos que analizar las determinaciones antropológicas resultantes de esa tensión con la que Dios aparece en el horizonte bíblico. De esa comprensión de Dios se deriva una comprensión del hombre que experimentará en sí las repercusiones dramáticas propias. La radical dimensión dramática deriva de que se encuentra creado y existiendo sin haber sido preguntado ni invitado a existir. Existir sin consentimiento propio, teniendo que reaccionar frente a este hecho primordial, es el primer exponente de la dramaticidad de la existencia. ¿Cómo comprender entonces la existencia? ¿Como una gracia? ¿Una condena? ¿Un sinsentido? ¿O una trivialidad? B. Tener un absoluto frente a sí que delimita el ámbito de la propia realidad y obliga a reconocerse limitado y a renunciar a todo imaginario falso en el que él se crea omnipotente, sucumbiendo al principio de deseo en vez de atenerse al principio de realidad. Aceptación de la finitud, de la criaturidad, de la existencia puesta entre el doble paréntesis, la de un origen que no se excede y la de un final que nos está sustraído. Recuerden que el to be or not to be de Hamlet no es la vulgar afirmación de elegir una cosa a otra, sino de no saber qué sueños sobrevivirán en el momento que por el suicidio hayamos eliminado el sueño de esta existencia. C. Precedencia del bien y del mal,
de forma que el hombre no es soberano de ellos ni puede construir un mundo en el que esas dos magnitudes no existan. El bien y el mal no son construcciones arbitrarias de una voluntad absoluta que decide sin fundamento, sino expresiones de un orden de realidad en la que Dios es Dios. Recuerden la fórmula que vamos a encontrar en Calderón. Es justicia, es santidad y crea un mundo que revela esa objetividad de su bien y verdad propios. La experiencia religiosa propia del mundo bíblico lleva consigo la invitación a compartir la vida de Dios, a ser dioses. El Génesis no niega que la vocación del hombre sea llegar a ser como dioses. Lo que niega es que esa meta se pueda conquistar por rapto, como si la divinidad fuera una cosa, un producto, una fruta que el hombre pudiera alcanzar del árbol por sí solo y para sí solo comerla. El hombre, para ser absoluto, intenta negar la personalidad y libertad de Dios y se propone apropiarse su divinidad al margen de su libertad y ser dueño de su poder divino. El pecado, en esta perspectiva, consiste, sin más, en no querer que Dios sea Dios, para que en ese momento el hombre pueda ser, sin más, un absoluto. El hombre es llamado a confesar a la vez su limitación y a reconocer su vocación a participar en el ilimitado. Recuerden el verso de Lope de Vega en la muerte de su hijo Carlos, cuando invoca: autor de nuestro límite, Dios Santo. Así tendríamos que seguir enumerando dimensiones. Como resultado de esta comprensión de Dios y del hombre, la vida humana aparece como vocación, misión, representación, responsabilidad, expectación, valoración y juicio. Recuerden que en Calderón las palabras clave van a ser representación. ¿Qué es representar cuando piensan que es vivir? Y aparece el binomio, plastada así la existencia, de las dos salidas posibles al destino personal y al colectivo: salvación y condenación, aquella por conquista y esfuerzo o por esperanza confiada en Dios. Caín, don Juan, el confiado por desconfiado de Tirso de Molina, reasumido después por tantos otros, desde Byron a Zorrilla y Torrente Ballester, son el símbolo de ese dramatismo inherente a una vida que, por definición, se vive delante de Dios. Él puede rechazar esa presencia y mirada de Dios como si fueran los ojos del lince que le espían, la metáfora que usó Nietzsche y que luego repitió Sartre, cuando dice: no podemos vivir si esos ojos del lince de Dios nos espían. Pero puede también, y con mayores razones, descubrir y acogerlas gozosamente como la luz amorosa que le guía por el camino hacia una tierra prometida. De esta forma, Adán, Sócrates, Prometeo, Epimeteo, Sísifo, Ulises, Abraham y Cristo se convierten en los grandes paradigmas de la vida humana. Ahora vendría una tercera parte, la expresión literaria de esa experiencia dramática en la Biblia. ¿Qué ciclos? ¿Qué figuras? La pregunta de fondo, si en la Biblia es posible hablar de tragedia. Introduzco la clásica división que hizo Leski entre concepción trágica de la vida humana, situaciones trágicas o puras experiencias personales trágicas, y la desembocadura dramática de la libertad, pero son los temas que mi colega don Gregorio del Olmo va a exponer y, por tanto, se lo dejo. A la luz de esto, hay una última parte donde elijo 6 ejemplos de la potencia dramatizadora de la vida humana. Una potencia que se ha manifestado de forma permanente en las distintas culturas y en los distintos géneros literarios. Ese proceso se ha manifestado de múltiples formas, comenzando por la recepción recitativa de los textos bíblicos. Se recitaban en alta voz con sonoridad y eco. Un segundo momento, por transposición de lo relatado en la Biblia a la situación presente con hechos y personajes. Se introducía personajes presentes en el marco bíblico. Otra, tercera, la recreación plena de uno de los datos bíblicos tomados, la concentración en un dato o aspecto del texto bíblico absolutizando. El tema Dan, el tema Ruth y Boaz,
el tema Sansón Dalila o el tema Pablo de Tarso escindido entre su mundo judeo de origen y su mundo cristiano de pertenencia. Un tema que se articula. Y finalmente, la recreación plena de unos datos bíblicos tomados solo como punto de partida o inspiración para hacer una recreación absolutamente nueva. El drama se va a convertir así en la historia del cristianismo y de la cultura occidental en una de las mediaciones que la fuente bíblica ha ido privilegiando a lo largo de su historia. Así que aquí nos vamos a encontrar con una mediación de la realidad bíblica. Esa mediación de la realidad bíblica ha ido siendo la liturgia en el mundo bizantino, la teología y el arte en el mundo medieval, la moral en la Ilustración, la música en la era del protestantismo, como Bach como suprema palabra de Dios, la épica y el teatro con Dante y Calderón, y España, de quien nada menos que Hans Urs von Balthasar ha dicho que es el país dramático de Europa. Cuando yo estuve en su casa, en Basilea, me llevó a su biblioteca. A la derecha estaba la gran biblioteca de música y a la izquierda la gran biblioteca de teología. Inclinándonos desde abajo a la última balda, me dijo: "Da ist der ganze Calderón". Allí está toda la obra completa de Calderón, que es la base de sus grandes 7 tomos sobre teología dramática. Nos quedan 3 minutos para situar esos 6 grandes exponentes de una dramatización del pensamiento religioso. Como ven, están elegidos de áreas culturales, lingüísticas distintas y de momentos históricos distintos. La Divina Comedia de Dante, El Paraíso Perdido de Milton, italiano, inglés, El Gran Teatro del Mundo, Calderón, Reforma Católica, La Tragedia del Hombre, de Imre Madár, una figura que le será desconocido, un gran poeta húngaro de la mitad del siglo XIX, en el choque de nacionalismo húngaro, imperio de los Habsburgos, y que tiene la genialidad de trasladar los 3 primeros capítulos del Génesis a 8 contextos: Egipto, Alejandría, Roma, Viena, el falansterio francés, el Edén. Y por tanto, insertar en la lógica de cada una de esas culturas lo que son las tentaciones originarias del hombre. La leyenda de los siglos de Víctor Hugo, ese poeta fluvial que arrastra consigo mitos, leyendas, religiones, culturas políticas, pero que tiene, no es drama en el sentido del diálogo, pero sí tiene una dimensión épico-dramática. Y finalmente, del premio Nobel, Bernard Shaw, Vuelta a Matusalén, Pentateuco metabiológico. Los 2 títulos son bien significativos. Recuerdan Matusalén, la figura bíblica de edad legendaria de los 900 años, que es una manera de decir la potencia vital que tenía, y Pentateuco metabiológico. Recuerden, Bernard Shaw vive en 1856-1950 en el mundo inglés, donde el nombre de Darwin prácticamente constituye la subestructura de toda la reflexión. Entonces la pregunta es: ¿qué necesita el hombre? ¿Pervivir o morir? ¿Qué teme? ¿Aguantarse a sí mismo en soledad? ¿Aguantar al prójimo? ¿O llegará un momento en que tenga capacidad de prolongar la vida, pero todos a la vez? Entonces crea un drama absolutamente. Por tanto, en la Divina Comedia es la dimensión escatológica, dramática, de juicio, de la repercusión del otro lado de la forma de vida de este lado. El tema juicio y las resultantes. El Paraíso Perdido de Milton, el tema es, al contrario, no es lo escatológico final, sino lo protológico, la libertad. ¿Por qué me creaste sin preguntarme? Y ahí el drama de Satán. Se ha llegado a decir que Satán es el protagonista de todo Milton. Recuerden, Milton es un republicano, es un libertario, es un puritano en lucha contra la monarquía. El Gran Teatro del Mundo, en otro contexto totalmente distinto, tiene detrás la referencia a la absolutización del Antiguo Testamento y de la palabra en el protestantismo,
Recuerden, se han visitado Inglaterra y otros países donde se ha sustituido el retablo por un gran panel con los 10 mandamientos. La sustitución del sacramento y del drama, que siempre fue la liturgia, por la pura palabra. La representación, la carne, el tiempo, el pan, el sacramento, la cena. El gran teatro del mundo termina con la invitación a la cena. La tragedia del hombre de Madad lo que hace es mostrar la perennidad, la continuidad en distintos contextos culturales de lo que son las 3 grandes cuestiones fundamentales de Génesis. Los 3 pecados originales: desobediencia a Dios en Adán, fratricidio, Torre de Babel. La leyenda de los siglos recoge lo que se ha llamado la dimensión mítica de la Biblia, por tanto, que comparte con otras leyendas el intento de interpretar el mundo más allá de la ciencia. Estamos en pleno positivismo del siglo XIX. Y digo, finalmente, el Bernard Shaw es la posibilidad de que sin Dios. Es una lectura fundamentalmente, mientras que Imre Madad es una lectura en el fondo religiosa, y Dios tiene la última palabra. En la Vuelta a Matusalén hay una diosa, Tilich, que es la segunda mujer de Adán en la literatura judía, y queda todo en una especie de panenteísmo. Queda disuelta la solución respecto del origen bíblico, pero no queda disuelto el planteamiento. Son exactamente en punto. Muchas gracias.